Acompáñame a preparar este pastel de crema que hice hace algunos días con masa choux o masa bomba, porque además de que es muy fácil, es muy refrescante para este verano. Es un pastel polaco que se conoce como karpatka, karpachka, en algunos otros países de Europa lo conocen como krempita, pero bueno, de cualquier forma, si te gustan los profiteroles o el eclair, este pastel se convertirá en tu favorito porque, como te comenté hace un ratito, es súper fácil y sorprenderá a quien lo pruebe. Acompáñame, o más bien, vamos a verlo. Lo primero es preparar la crema pastelera para el relleno. Así que bueno, vamos a poner a calentar 500 mililitros de leche, solamente a que comience a salir humo y algunas burbujitas alrededor, sin dejar que hierva. Cuando eso suceda, vamos a retirar y dejaremos enfriar ligeramente. Mientras tanto, en otro recipiente vamos a batir un huevo con 65 gramos de azúcar y 10 gramos de azúcar vainillada. Si no tienes azúcar vainillada, no te preocupes, puedes utilizar esencia o pasta de vainilla y en ese caso te diré en qué momento añadirla. Por ahora vamos a batir hasta que la mezcla cambie a un color amarillo claro y espese ligeramente. También aquí te cuento que puedes usar 50 gramos de yemas, el equivalente a unas 3 piezas. Esto solo si quieres que tu crema se vea más amarilla. Lo que sigue es agregar 50 gramos de maicena que debemos tamizar para que así no se formen grumos en nuestra crema. Y mientras hago esto, te recuerdo que te dejaré como siempre los ingredientes en la cajita de información y al final del video. Pero bueno, continuemos. Una vez hemos añadido toda la maicena, vamos a seguir batiendo hasta incorporar todo muy bien. Y ya que no veamos la maicena o el almidón de maíz suelto, entonces vamos vaciando la leche que calentamos al inicio, poco a poco y sin dejar de batir. Esto porque aún está calientita la leche. Si la vaciamos de golpe y sin batir, lo que puede pasar es que el huevo se va a cocinar y no queremos eso. En fin, vamos a seguir mezclando, a incorporar muy bien para posteriormente vaciar en la misma ollita en donde calentamos la leche. Encendemos la estufa a temperatura media-baja y desde este momento no vamos a dejar de batir y batir hasta que la mezcla comience a espesar. A temperatura media-baja a baja sí te llevará más tiempo, pero a la vez te va a ayudar a que reacciones en caso de que quieran comenzar a formarse algunos grumitos. Como puedes notar en el video, la mezcla comienza a espesar. No te preocupes, solo sigue batiendo. Apaga tu estufa en este momento de ser necesario o reduce a la temperatura más bajita. Y ahora sí, ya que no veas nada de espuma en la superficie, retira de la estufa sin dejar de batir solo por unos segunditos más. Y en este momento es donde podemos añadir la esencia o pasta de vainilla, una cucharadita será suficiente. También puedes usar en su lugar ralladura de naranja o limón, lo que prefieras. Yo lo que voy a hacer esta vez es vaciar la crema sobre 100 gramos de chocolate blanco cortado en cubitos pequeños. Puedes usar chocolate oscuro u omitir, pero la verdad es que el chocolate elevará aún más el sabor de esta crema. En fin, mezclamos y mezclamos hasta que el chocolate se derrita completamente y se combine con la crema. Después de eso agregaremos solo 20 gramos de mantequilla cortada en cubitos, ya que esta vez vamos a usar esta pastelera para crear una crema muselina más adelante. Ya verás que al final queda con una consistencia muy linda, así como de helado. Ahora lo que debemos hacer, ya que hemos incorporado la mantequilla, es cubrir con papel film a que el film toque la crema. Ya lista, vamos a dejarla enfriar a temperatura ambiente y ya que esté tibia debemos refrigerarla por un mínimo de 2 horas. O si gustas puedes preparar esta crema desde un día antes al que vayas a rellenar tu pastel. Y hablando del pastel o tarta, vámonos a preparar la masa. Para ello, en esta olla agreguemos 150 gramos de agua, 50 gramos de leche, un cuarto cucharadita de sal, seguida por una cucharadita de azúcar y 100 gramos de mantequilla sin sal cortada en cubitos pequeños para que así se derrita mucho más rápido. En este momento encendemos la temperatura de nuestra estufa a media baja y vamos a mezclar
a que la mantequilla se derrita y se caliente junto con los demás ingredientes. No queremos que de repente la leche comience a hervir y aún no se haya derretido la mantequilla. Dejemos que esta mezcla se caliente por unos minutos y ya que esté por hervir, retiramos sin apagar la estufa y agregamos de golpe 120 gramos de harina de trigo todo uso. Mezclamos y mezclamos hasta incorporar todo muy bien, a no ver harina suelta. Te debe de quedar como un tipo de masita, así como engrudo, así se va a ver en este momento, pero no te preocupes. Regresamos a la estufa e incrementamos la temperatura a media, pues vamos a cocinar la masa. Para ello vamos a ir aplastándola y dándole la vuelta con nuestra palita, tal como te muestro en el video. Así la vamos a ir cocinando muy bien por todos lados. Este paso es muy importante, debemos de cocinar nuestra masa de unos 3 a 5 minutos. Yo la verdad es que te recomiendo dejarla a los 5 minutos para así asegurarnos que nuestras bases no queden crudas por dentro. Además, al hacer esto necesitaremos más cantidad de huevos, lo que ayudará a que tu masa infle bonito durante el horneado. Pero bueno, ya lista la pasamos a otro recipiente para dejarla enfriar, pues lo que sigue es añadirle los huevos y no queremos que se cocinen. Por ello, como ves, voy mezclando, pero si quieres enfriar la masa más rápido, usa una batidora eléctrica. Yo prefiero dejarla a un ladito por un ratito y mientras enfría voy a ir a preparar las herramientas que necesitaremos y también me voy a encender el horno a 190 grados centígrados. Ahora en esta taza tengo 3 huevos y una yema, el equivalente a 170 gramos de líquido. Puede que tú necesites menos o un poco más, aquí ya depende de tu harina y también del tiempo que hayas cocinado tu masa. Pero no te preocupes, ahora te muestro cómo iremos añadiendo para no pasarnos. Primero, como ves, los mezclé muy bien y agregué solamente unos 50 gramos de líquidos, un poquito menos, un poquito más. Aquí no tienes que ser tan exacto, pero lo que sí es ir agregando de a poquito el huevo para que así vayamos verificando la consistencia de nuestra masa. Y cada vez que vayas agregando un poco de huevo, mezclas muy bien a incorporar. Yo te recomiendo usar 4 huevos pequeños para que así no te sobre mucho, ya que como te comento vamos a necesitar unos 170 gramos de líquidos aproximadamente. Al final tu masa debe quedar con una consistencia pegajosa como la que te muestro en el video. Verifica si está lista levantando tu palita y si notas que se forma un tipo de V en la punta como en la mía, ya estará perfecta. Así que vamos por nuestros moldes. Yo usaré 2 de 20 centímetros de diámetro que forré con papel de hornear, pero puedes solamente engrasarlos y enharinarlos y puedes usar solamente uno y ya que hayas terminado de hornear una de las tapas vuelves a utilizar el mismo molde. Vertemos la mitad de la masa en uno de los moldes y distribuimos sobre toda la base con ayuda de una cuchara o una palita. No tiene que quedarte de forma uniforme o planita la masa. Como puedes ver, al final hago como una especie de grecas o remolino en la superficie de ella. Haremos exactamente lo mismo con la otra mitad de la masa y si gustas puedes pesar para que en los dos moldes tengas la misma cantidad y así tus bases queden de un tamaño similar. Ya listas, llevamos al horno que ya debe estar a 190 grados centígrados. Hornearemos de 25 a 30 minutos o hasta que las bases se inflen y se vean doraditas. Me imagino que ya notaste las curitas o parches que tengo en el brazo. Lo que pasa es que mi horno es bastante pequeñito y al sacar lo que horneo ya me he quemado varias veces. Esta no es la primera vez. Me acuerdo cuando me quemo, cuando me arde, pero al mes siguiente se me olvida y otra vez. Así que bueno, lo que debo hacer es comprarme unos guantes más largos. En fin, continuamos con la receta. Mis tapas estuvieron listas en 30 minutos y mira qué infladitas quedan. Al sacarlas, te recomiendo que las pinches con un palillo para que así se sequen bien por dentro y después de unos 10-15 minutos desmoldas y colocas en una rejilla para dejarlas enfriar completamente. Mientras se enfrían, preparemos la crema muselina. Para ello, en este recipiente ya tengo 150 gramos de mantequilla sin sal. Voy a aplanarla un poco con una espátula y después la voy a batir por unos segundos a cremarla. Aquí te cuento que yo saqué la mantequilla del refrigerador unos 15 a 20 minutos antes de utilizarla para que no estuviera tan firme.
Ok, ya cremada, voy a juntarla limpiando los lados con la palita. E iré por la crema pastelera, la cual saqué al mismo tiempo que la mantequilla. Vamos a ir agregándola por partes. Comenzamos con un poco y vamos a batir a incorporar. Mientras hago esto, aprovecho para preguntarte ¿de qué otro sabor te gustaría hacer esta crema? ¿Chocolate oscuro, naranja o qué otro sabor? Por cierto, si pruebas esta receta y te gusta el resultado, te invito a que te suscribas al canal. Y bueno, seguiremos añadiendo otro poco de la crema, batimos a incorporar y continuamos así hasta terminar con toda la crema. No es necesario batir mucho, una vez ya hayas agregado toda, solo bate por unos segundos más. Al final debe quedarte algo así, esponjadita, suave y cremosita. Y así de fácil ya tenemos lista nuestra crema muselina para rellenar nuestra tarta o pastel. Así que vamos por nuestras bases que ya deben estar frías. Yo aquí ya coloqué una de las bases sobre el cartón o plato en donde voy a servir. Alrededor le voy a poner el arillo y este me va a ayudar a que el relleno no se vaya a desparramar. También si tienes un molde desmontable, usa su arillo y si no también una manga pastelera te será de mucha ayuda. Verteré toda la crema y voy a ir distribuyéndola con una espátula o palita hasta que quede la superficie bien lisa. Por encima colocamos la otra base y llevamos a refrigerar. Para ello debemos cubrir con papel film o la colocamos dentro de un contenedor como hago yo. El caso es que quede bien cubierta, pues vamos a dejar en nuestro refrigerador por un mínimo de 4 horas, aunque es mucho mejor consumirla al día siguiente, no solo para que quede más firme la crema, sino que además sabe más rica. Al retirar, vamos a pasar una espátula alrededor para que no se vaya a quedar pegada la crema al arillo y después con cuidado vamos a ir retirando el arillo. En caso de que se haya pegado un poco, simplemente ve acomodando con la misma espátula y listo. Vamos a decorar ahora sí nuestro pastel. Así ya se ve muy bonito, pero bueno, por encima le puedes poner un poco de chocolate o como yo, solamente un poco de azúcar glass. Porque la verdad es que este pastelito o tarta de crema no necesita más. Así está súper rico y se ve muy lindo con esas ondas que se hacen en la masa. Y llegó el momento que más me gusta, probar. Parecería difícil de cortar, pero como puedes ver el cuchillo pasa fácilmente el pan. Ahora te recomiendo que calientes el cuchillo para hacer cortes perfectos, sobre todo por la crema. Y mira qué delicioso y original se ve con esa crema que parece helado de vainilla. Te aseguro que este postre te quitará el calor. Además de que sorprenderá a quien lo pruebe, no solo por su sabor, sino por la forma tan bonita que tiene. Pero bueno, eso es todo. Espero que esta receta te ayude mucho y aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.